Bienvenidos a este nuevo encuentro con la voz del pastor. Gracias por estar también conectados en este momento para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios, concretamente en el texto de las bienaventuranzas, que son la ley fundamental de la vida cristiana, que son la descripción de las actitudes fundamentales del Señor Jesús. Hemos reflexionado ya sobre las dos primeras bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y dichosos los que lloran o los afligidos, porque ellos poseerán la tierra. Vamos a entrar hoy a reflexionar acerca de la tercera bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Hay que contextualizar esta bienaventuranza. Recordemos que la primera bienaventuranza es la fundamental, es la primera, pero es la que de alguna manera sintetiza todas las demás. La pobreza en el espíritu es esa actitud fundamental del creyente que lo hace fiarse totalmente de Dios Padre, lo hace abandonarse en sus manos, lo hace deponer cualquier actitud de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia para confiar plenamente en Dios. Es pues una bienaventuranza de confianza, de abandono, de creencia radical en la paternidad de Dios. Y es pobre porque no se siente autosuficiente, bastándose a sí mismo, sino que toda su fuerza la tiene en Dios. Cristo fue por excelencia pobre en el espíritu. Por su encarnación se hizo uno de nosotros y esa encarnación lo hace totalmente dependiente de lo que recibe del Padre y de los demás hermanos, por supuesto, y lo hace completamente entregado a los demás, compartiendo con los demás lo que recibe de Dios. Luego hemos visto la bienaventuranza de la aflicción o del llanto. Dichosos los que lloran, porque ellos quedarán consolados. Sí, nos suena como extraña esta bienaventuranza, porque el llanto o la aflicción no parecen unas realidades que nos puedan dar felicidad. Pareciera todo lo contrario, que el que llora o está afligido en realidad no es feliz. Pero el sentido de la bienaventuranza, hemos dicho la vez pasada, es que ese llanto o esa aflicción es fundamentalmente por el propio pecado y por el pecado del mundo. Es la persona que reconoce su pecado, su miseria, pero no solamente la reconoce como un hecho fáctico, sino que la reconoce, la acepta, pero también llora por ella. Es decir, se siente afligido por el peso del pecado en la propia vida. Citamos la expresión de San Pablo. Tantas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Sí, esa experiencia del ser humano, del poder del pecado en su vida, de la realidad también del pecado original, es una experiencia que al creyente le pesa en el alma, lo aflige, pero también lo conduce al arrepentimiento. No es una culpabilidad, no es simplemente un estado de desesperación, que eso sí sería muy grave, sino es un estado de reconocimiento que lo lleva a fiarse totalmente de Dios. Pero no solamente el creyente se aflige por el propio pecado, sino por el pecado del mundo. Se siente viviendo en un mundo que se aleja de Dios, en el que hay tantas formas de pecado social
o institucional, en el que tantas veces las mismas autoridades de los países legislan contra la voluntad de Dios. En fin, está viviendo en un mundo en el que el pecado se ha enseñoreado de grandes espacios de la vida familiar, de la misma vida social. En nuestra patria, en este momento se debate grandemente la liberación total para el aborto y se cree que es una gran conquista para la mujer que en cualquier momento de su gestación pueda asesinar a su propio hijo. Se piensa que es una conquista, es la expresión del pecado del mundo. Una sociedad en la que a veces los antivalores se enseñorean de la vida social, de la vida familiar y se presentan realmente como algo positivo, como algo bien. Lo peor es que a veces nos acostumbramos a ello. Hemos dicho que el acostumbramiento, como lo llama el Papa Francisco, es una de las fatalidades más grandes. Cuando yo me acostumbro a mi pecado o me acostumbro al pecado de la sociedad y pienso que es algo normal, que es algo bueno, que es algo de lo cual no se puede salir. Entonces esa resignación realmente va postrando al hombre en el mal y el mal se va apoderando de todos los ámbitos. Afligirse o llorar es precisamente no acostumbrarse, no resignarse ni al propio pecado ni al pecado del mundo. Vivir una indignación ética frente a todas estas realidades de pecado personal o social para reaccionar ante ellas, primero con el propio dolor, pero también con una actitud personal y colectiva que sepa enfrentar el mal en la persona y en la sociedad. Y entramos hoy a la tercera bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Esta bienaventuranza de la mansedumbre, podemos decir que tiene también una evolución bíblica. La expresión en el Antiguo Testamento indica la idea de dulzura e imperturbabilidad. A veces significa humildad, pobreza, indigencia. Pero el Salmo 37 nos brinda las principales claves de la lectura sobre lo que quiere decir la mansedumbre en el Antiguo Testamento. Se nos presenta aquí, en este Salmo 37, que les invito a leer, un cuadro de injusticia. Los mansos allí son los que no se acaloran, ni se abandonan al enojo, los que confían en Yahvé y esperan en Él. Estos poseen la tierra en herencia eterna y gozarán de inmensa paz. La actitud de los mansos es, dice el Salmo, paciente. No se irritan ni se dejan dominar por la ira. Confían en Dios que los salva, porque en Él se cobijan. Es pues todo un salmo que describe, todavía sin la actitud de Jesús, sino solamente en la clave veterotestamentaria, lo que significa en el contexto judío la mansedumbre. En el Nuevo Testamento, el vocablo manso, paraeis en el griego, significa dulzura, humildad. En 1 Corintios 4:21, el apóstol plantea como alternativa a la dureza del palo el espíritu de la mansedumbre. Dice
que un buen maestro tiene que utilizar ambas cosas, la corrección fuerte, pero también la mansedumbre, la que más convenga en las circunstancias o en determinados individuos. En Gálatas 5:23, el apóstol señala la mansedumbre como uno de los dones del Espíritu. Los enumera de la siguiente manera: caridad, alegría, paz, comprensión, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Es pues para el apóstol uno de los dones del Espíritu Santo. Y en la enseñanza cristiana se asocia con la humildad y la dulzura. En Colosenses 3:12 dice: revístanse como elegidos de Dios, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, paciencia. Hay que decir que la humildad está siempre unida con la mansedumbre y a veces con la paciencia. Por ejemplo, en Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Hace pues una tríada: humildad, mansedumbre y paciencia. En Gálatas 6:1 dice el apóstol: con espíritu de mansedumbre corregidle. Son pues diferentes sentidos, expresiones e inserciones de la mansedumbre en la catequesis cristiana. Y hay que decir que Jesucristo, la única vez que se propone como modelo literal y directo para imitar, se llama a sí mismo manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la única vez que Jesús dice imítenme. No aparece en ninguna otra página. Se lo muestra pues como una característica fundamental de su personalidad. Ahora, si además Cristo se describe a sí mismo al proclamar las bienaventuranzas, hay que tener presente que esta bienaventuranza hay que leerla y comprenderla desde su propia vida. Tratemos de ubicarla mirando precisamente a Jesús, que es manso y humilde de corazón. ¿En qué consiste la mansedumbre para Jesús? Hay que decir primeramente que Jesús se identifica con la imagen del siervo de Yahvé, personaje que representa el papel del justo, que mediante la paciencia, el sufrimiento y la dulzura traerá la salvación a todas las naciones. En Mateo 12:18-20, precisamente hablando o relacionándose con el siervo de Yahvé, dice: he aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. No disputará, no gritará, ni nadie oirá en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, no apagará el pabilo vacilante. Mateo 12:18-20. Esta interpretación de Jesús como el siervo de Yahvé es la que expresa la bienaventuranza tal como la vivió Jesucristo, maestro y a la vez
modelo de todos. Es toda una metodología de mansedumbre la que aparece en el análisis del comportamiento de Jesús. Es decir, no salva desde el poder o desde el uso de la fuerza. Su misma manera de ir a los demás está llena de mansedumbre. No imponía jamás su bien, sino que dejaba por completo que el bien fuera bien, que la verdad fuera verdad, que la belleza fuera belleza y que la gracia fuera gracia. No la impone, siempre la propone. Lo que hacía él era gracioso y seductor. Conquistaba sin dominar ni poseer. Reinaba sin violentar a nadie. De ahí su rechazo a una propuesta de los apóstoles que vienen a él a quejarse de que en una comunidad, en un pueblo, no los habían querido recibir. Y llegan a decirle a Jesús: Maestro, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo sobre esa gente? Lucas 9, 51 a 56. Y Jesús los reprende diciéndoles: ustedes no saben de qué espíritu son. Es que el espíritu de Jesús es la mansedumbre. Los apóstoles, en ese momento todavía incipientes discípulos de Jesús, quieren imponerse por la fuerza, quieren meter miedo para que de esa manera los acojan. Jesús les va a decir todo lo contrario. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, yo no voy a ir a los hombres imponiéndome con la fuerza, con la violencia, con el miedo. Hay que decir, pues, que la interpretación fundamental de esta bienaventuranza es la espiritual o la actitudinal. Es decir, una bienaventuranza que realmente se refiere a una actitud fundamental, primero de Jesús y después de los que siguen a Jesús. Frente a la dureza farisaica, Jesús se presenta como dulzura, alivio, refugio y fortaleza. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es precisamente la segunda frase, la consecuencia de la invitación a imitarlo a él, que es manso y humilde de corazón. Es decir, se presenta como alivio para los que están cansados, agobiados, sufrientes. En este texto, repito, Mateo 11, 29 a 30, queda determinado el aspecto fundamental de la mansedumbre. Es ante todo humildad de corazón. Esta mansedumbre, humildad, es descrita bellamente en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Dice así el apóstol: revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sobrellevándose mutuamente y perdonándose si alguno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Y por encima de todo, revístanse de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Cómo habla de la necesidad de revestirse de estos sentimientos tan característicos, obviamente de Jesús, pero
lógicamente de los seguidores, sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y por encima de todo de perdón, de sobrellevarse mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. La mansedumbre implica despojarse de la ira o de la violencia para imponerse al otro y apuntarse a la lógica del reino de Dios. Es creer en la fuerza del amor y renunciar deliberadamente a toda forma de violencia. Una de las grandes tentaciones que nosotros tenemos es querer imponernos por la fuerza, corregir el mal con la violencia o proponer el bien también con la fuerza, con unas actitudes de violencia. No, la mansedumbre es creer en la fuerza del amor, en el poder del amor y saber que el poder del amor es más fuerte que la ira o que la misma violencia en la que nosotros tantas veces confiamos. El Señor va a explicitar claramente dentro del mismo Sermón del Monte, en el cual, repito, como ya lo decía antes, se ha iniciado con la proclamación de las bienaventuranzas. Pero más adelante de las bienaventuranzas, en Mateo 5, 38 a 42, el Señor dice algo que es explicitación, comentario acerca de esta bienaventuranza. Leámoslo expresamente. Dice el Señor: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no devuelvan mal por mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica, déjale que se lleve también el manto. Si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda a quien te pida prestado. Mateo 5, 38 a 42. El Señor parte de la ley del talión en el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo y diente por diente. Es decir, el que me la hace, me la pague, por decirlo así, y me la paga en la misma proporción. Hay que recordar que la ley del talión fue en el contexto del Antiguo Testamento, cuando no había las estructuras sociales, de gobierno, judiciales, era la forma casi de protegerse las personas frente a las agresiones. Pero el Señor va más allá. Se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero a ellos les dice, no devuelvan mal por mal. Aquí está el centro, el meollo de la bienaventuranza de la mansedumbre. Es decir, no devolver mal por mal, sino todo lo contrario, como va a decir más adelante, vencer el mal con el bien. En el mismo sentido, San Pablo, dentro de los deberes de la vida cristiana, que enumera en Romanos 12, 9 y siguientes, dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Aquí está una de las expresiones y explicaciones más claras de esta bienaventuranza. Repito la cita. Romanos 12, 9 y siguiente. No paguen a nadie mal por mal. Y lo expresa claramente. No tomen venganza ustedes mismos. Y qué bonito cuando dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No dejarse vencer por el mal. Cuando uno ante el mal reacciona con otro mal, se está dejando vencer. Está entrando en la lógica del mal, pretendiendo vencer el mal con otro mal, es decir, la venganza. Todos sabemos bien cuán triste es la historia de nuestro país, precisamente en la historia en la que se suceden una y otra violencia. Y una y otra violencia porque hemos desencadenado la ira y la venganza. Al que le hizo esto, los otros le hacen esto, pero después viene una secuencia que se devuelve otra vez y así una cadena de violencia. Hablar de la historia de Colombia, qué doloroso es decirlo, es hablar de eso, hablar de las tantas violencias que ha habido y que casi siempre se derivan de querer vencer el mal con el mal. Y como dice el texto de San Pablo, no te dejes vencer por el mal. Y no entres en la lógica del mal. No sigas su misma secuencia, su misma lógica. Todo lo contrario. Lo que deshace el mal es oponerle el bien. El mal se vence con el bien. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal a fuerza de bien. Vence el mal con el bien. He dicho pues que esta es una de las mejores explicaciones que hay de esta bienaventuranza. Y primero Pedro 3, 8 a 9, por su parte enseña. Procuren un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con mansedumbre. No devuelvan mal por mal o insulto por insulto. Al contrario, respondan con una bendición, porque su vocación mira a eso, a heredar una bendición. Es una invitación del apóstol Pedro precisamente a no devolver mal por mal, sino con una bendición poder contrastar, poder contrarrestar el poder del mal, teniendo así ternura, afecto fraterno y mansedumbre, para heredar una bendición. Los cristianos estamos llamados a superar el odio con la bondad, el mal con el bien, el error con la verdad, el egoísmo con la misericordia. Esa es la invitación de la bendición del ser cristianos. Ese es superar todas las formas diferentes del mal con lo contrario, con el bien. Pues un ejemplo quizás sencillo de la naturaleza podríamos decirlo. El fuego no se apaga con más fuego. El fuego se apaga con lo contrario, con el agua, ahogando el fuego. Pero si al fuego le añado más, si pretendo apagar el fuego echándole gasolina, pues ya sabemos todos
cuál podría ser la consecuencia. Y bueno, eso es lo que hacemos. Cuando a un mal que se nos ha hecho, nosotros le añadimos otro para supuestamente poder vencer lo que se nos ha hecho a nosotros. Y Santiago exhorta en su carta, capítulo 1, 19 a 20, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Santiago 1, 19 a 20. La mansedumbre es, pues, una forma especial de humildad y de caridad que abarca la condescendencia, la indulgencia y la suavidad. La mansedumbre es ante todo humildad de corazón. Es lo opuesto a la soberbia, a la prepotencia o a la autosuficiencia. Es lo contrario a ello. Los humildes o mansos son aquellos que no conocen ni la altivez ni clase alguna de presunción. Por ello mismo son capaces de valorar y respetar a los demás. No pretenden que los otros anden al ritmo propio. No se constituyen en la medida de todo y de todos. Respetan la original acción de Dios en cada uno y la impulsan. Es la suavidad, en el sentido más sobresaliente y perceptible de la misma. La resistencia paciente y mansa del seguidor de Jesús no es simple pasividad, no es simple resignación. Es una verdadera estrategia evangélica para que los pensamientos y emociones negativas no se apoderen de la mente y alteren el conocimiento. La mansedumbre es la capacidad de comprender que en las relaciones entre los hombres no hay lugar para la coacción o la prepotencia, sino que es más eficaz el poder de la persuasión, el calor del amor. La mansedumbre se opone entonces a toda clase de prepotencia material o moral. Es la victoria de la paz sobre la guerra, del diálogo sobre el atropello. Jesús mismo, como hemos dicho, tuvo que recurrir a enfrentar la tentación de los discípulos de recurrir a la fuerza, al imperio del miedo, para de esa manera anunciar el evangelio. Les va a decir realmente que esa no es la lógica del reino que él ha venido a traer. Pero además, la verdadera mansedumbre está penetrada de fortaleza. Sí, para ser manso hay que ser muy fuerte. Parecería contradictorio, pero hay que ser muy fuerte. Es más fácil reaccionar de inmediato con la fuerza o imponiéndose con la violencia. Es mucho más fácil, pero reaccionar con mansedumbre implica vencerse a sí mismo. Suavidad y firmeza, armonía de contrarios, plenamente encarnada en Jesús. Él supo ser profundamente tierno y cariñoso con los pequeños, pecadores y necesitados. Y supo fustigar el mal, encarnado tantas veces
en la hipocresía farisaica y en la apelación a la ley para oprimir al pueblo. El cristiano está llamado a reflejar las mismas actitudes de su maestro: perdonar, comprender y compadecer, pero añadiéndole un nuevo motivo: su propia debilidad y su propio pecado. La comprensión, además, se reforzará ante la triste y personal experiencia de la propia miseria. En la mansedumbre del no violento hay un amor sacrificial elevado. El otro no es a sus ojos un enemigo, sino un hermano que está engañado, como también uno muchas veces lo está o lo ha estado. Cree que su resistencia, hecha de fuerza, de no respuesta violenta y de amor sacrificial, acabará abriendo brecha en la conciencia de su adversario. Es lo que el Señor ha llegado también a enseñar. Si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué mérito tendrán? Sí. ¿Qué lógica hay en el que presta esperando recobrar? Pues no, es la misma lógica del mundo, pero la clave es precisamente poder saludar a quien no te saluda, amar a quien no te ama, para de esa manera, con el bien, vencer el mal. Jesús cuenta con la capacidad de todo ser humano para el bien. Pone la confianza en el Dios que puede cambiar los corazones. El manso tiene esa confianza en Dios, que puede cambiar el corazón del adversario cuando yo asumo unas actitudes de bien. La mansedumbre es, pues, dominio de sí mismo. Por eso he dicho que hay que ser muy fuerte para dominarse a sí mismo y dominar las circunstancias. Es calma, serenidad, equilibrio, flexibilidad, capacidad de adaptación y comprensión. Es actuar bajo la lógica de que la gota que cae constantemente puede perforar la roca más dura. Pero es también firmeza y constancia. Es paciencia activa e inalterable. No dejarse dominar por la impaciencia o por la ira. Es más difícil vencerse a sí mismo, dicen unos principios budistas, que vencer en la batalla a sus enemigos. Más difícil vencerse a sí mismo, que quiere reaccionar de una manera violenta, agresiva, imponiéndose, metiendo miedo. Es más fácil vencerse a sí mismo que vencer en la batalla a muchos enemigos. Yo sé que todos hemos tenido muchas veces esa experiencia en la vida. Ante un mal que nos hacen, el deseo inmediato es reaccionar. Reaccionar fuerte, violentamente, imponiéndose al otro, socavando al otro, haciéndole mal al otro. Si él me calumnió, yo voy a inventar algo peor de él. Pongo el ejemplo. Si él me agredió, voy a agredirlo de una forma peor. Eso es la reacción de todos, la suya y la mía, la de ustedes y la de cualquiera. Sí, es el ser humano que reacciona de inmediato. Por eso lo que decimos en la mansedumbre, es más difícil vencerse a sí mismo, porque esto implica vencerse, no permitirse a sí mismo reaccionar de una manera violenta. Y es más difícil eso que vencer a otros
aún en una batalla. El manso, no desprecia a nadie. No se rebela ni contra sí mismo ni contra los demás. Distingue entre lo que puede controlar y lo que no. Relativiza al máximo los acontecimientos que lo afectan, tomando distancia de ellos. Esto es fundamental. Sí, tomar distancia para no afectarse tanto. Tomar distancia en el tiempo. Si yo ante algo que me hacen reacciono inmediatamente, lo más seguro es que puedo reaccionar en forma violenta y muchas veces me voy a arrepentir después. Tomar distancia en el tiempo. Tomar distancia a veces también en el espacio. Irse de ese lugar y serenarse. Para disminuir la ansiedad y la angustia consiguientes. La mansedumbre, pues, conlleva la vivencia de las tres virtudes cardinales de prudencia, justicia y fortaleza. Cuando alguna cosa ocurre, y a todos nos pueden ocurrir cosas malas, lo único que está en poder del hombre es la actitud ante lo sucedido, es decir, cómo va a reaccionar ante lo sucedido. Sí, a veces sucede algo que ya está ahí. Nos agredieron, nos insultaron, nos hicieron el mal, cualquier cosa. Lo único que está en poder mío no es cambiar eso, porque eso ya pasó. Lo que está en mi poder es cómo voy a reaccionar ante eso. Y la mansedumbre nos va ayudando precisamente en ese sentido. No son los hechos en sí los que nos perturban, sino la forma como se interpreta su importancia. Sí, hay hechos que en sí mismos son serios, y la cuestión es cómo reacciono ya ante ellos, cómo interpreto su importancia. Cuando me insultan, pues bueno, yo puedo reaccionar inmediatamente en forma violenta, o puedo no dar importancia. Puedo no dar importancia porque pienso la persona que lo está haciendo, pues a lo mejor tiene una información falsa sobre mí. Esa persona por algún motivo quiere pues sacarme de casillas. Yo puedo interpretar la forma como el otro reacciona. No son pues los hechos, sino la interpretación de los hechos, lo que verdaderamente puede afectarme. Y realmente esto no es fácil, porque todos queremos reaccionar de inmediato con la fuerza. Muchas veces no se pueden elegir las circunstancias externas, pero siempre se puede elegir la forma de responder ante ellas. Sí, yo puedo reaccionar de una manera o de otra. Me puedo dominar a mí mismo, vencerme a mí mismo y tener una reacción que sea sana, que sea de vencer el mal con el bien, o poner una sonrisa a una mirada realmente ofensiva. Sí, eso es posible. Hacerle el bien, como dice el texto bíblico también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tú puedes reaccionar de esa manera. No se pueden elegir, pues, las circunstancias externas, pero siempre la forma de reaccionar ante ellas. Son los sentimientos respecto a las cosas lo que nos atormentan, no las cosas mismas. A veces sí, tenemos una egolatría muy grande y cuando nos ofenden en algo, reaccionamos sacándonos de casillas. Pero muchas veces no es ni siquiera ese hecho, es la egolatría, la forma como yo realmente estoy teniendo una relación con mi propio yo casi idolátrica.
Los demás en realidad no tienen poder para herirnos. Soy yo el que me hiero cuando quito ese escudo realmente que es la mansedumbre y entro en la lógica del mal. Siempre es nuestra la elección de considerar lo que sucede como ofensivo o no. La mansedumbre lleva a no reaccionar al instante, a tomar distancia de la situación, a adoptar una actitud más amplia, a serenarse. Lleva a evitar excesos que conducen a perderse en los caprichos y opta por la adecuada proporción y moderación. La mansedumbre se expresa, pues, en un dominio de sí que lleva al cristiano a despojarse de la impulsividad o de dependencias mecánicas al obrar. Es decir, le enseña a ser dueño de sus sentimientos y pensamientos, hasta el punto de saber que Él es el que toma la decisión de cómo reaccionar en una o en otras circunstancias. El signo más seguro de una vida feliz es la serenidad, la liberación de la agitación e inquietud constante, el dominio de lo que se puede perturbar. Hay una conocida oración llamada oración de la serenidad, que es la oración que tienen los alcohólicos anónimos. Es una oración muy sabia, muy breve. Dice así: Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para aceptar la diferencia, para reconocerla. Tres cosas que pide el hombre al Señor en eso: serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Eso es la primera cosa que debemos de pedir. Hay tantas cosas que no podemos cambiar. Piensen ustedes su propia historia. En la propia historia hay cosas negativas que le han herido, que le han hecho mal. Usted no puede cambiarlas. Tenga serenidad para aceptarlas, para no estrellarse contra ellas. Segunda cosa que pide: valor para cambiar las que puedo. Hay cosas que sí puedo cambiar, que sí puedo mejorar. ¿Cómo puedo reaccionar positivamente? Y la tercera, sabiduría para reconocer la diferencia. Sí, porque a veces no somos capaces de distinguir que hay cosas que no podemos cambiar y nos estrellamos queriendo cambiarlas, rechazando nuestra historia, tantas cosas que nos han pasado. Y bueno, no tengo la sabiduría para saber eso no lo puedo cambiar. Tienes que tener una actitud serena, positiva ante ellas. Pero también podemos equivocarnos grandemente cuando cosas que podemos cambiar no asumimos realmente con un compromiso, como una decisión. Uno escucha a veces personas que tienen, por ejemplo, una actitud negativa y se les corrige y dicen: no, es que yo soy así. Miren y ver la respuesta. Es que yo soy, como quien dice, yo no puedo cambiar. Y hay cosas que sí son cambiables. Podemos convertirnos, podemos modificarlas. Repito la oración de la serenidad, que está muy en la lógica de la mansedumbre. Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. El manso es, pues, quien, siendo realmente dueño de sí mismo, no necesita imponerse por la fuerza. El autodominio o control de sí mismo, de los propios impulsos y tendencias inmediatas, es libertad.
Sí, la mansedumbre no es debilidad, ni cobardía, ni inercia, no. Ella es ciertamente suavidad y firmeza, heroísmo constante y escuela de martirio. Para nada se necesita mayor valor y fortaleza que para el perdón y para devolver bien por mal, es decir, para ser verdaderamente manso y humilde de corazón. Y bueno, concluyamos con la expresión con la que termina la mansedumbre. Ellos poseerán la tierra. ¿Cuál es la tierra? ¿De qué heredad se está hablando? En el Salmo 37 que mencionamos al principio y que yo les he invitado a leerlo, se dice: los mansos poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Gozarán de inmensa paz, de serenidad, la serenidad de la dulzura, de esa paz interior. Por eso esa tierra prometida que nos expresaba precisamente toda la lucha y la esperanza del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se vuelve ante todo poseer a Dios, conocer a Dios, pertenecerle, ser enteramente suyo. Es lo que también nos ha dicho el Salmo 16. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Me ha tocado el lote hermoso. Me encanta mi heredad. La herencia, la tierra que se espera, realmente es Dios mismo. Conocerlo a Él, poseerlo a Él y alcanzar la paz que Él nos puede dar. Cuando nosotros reaccionamos a impulsos tratando de oponer mal por mal, nunca tendremos paz. Estaremos siempre realmente internamente divididos, heridos, buscando nuevas formas de violencia, pero no tendremos paz. Solo la mansedumbre puede conducirnos realmente a la paz de Dios, a ser verdaderamente hijos de Dios, que es bueno con unos y con otros, como nos dice también el Nuevo Testamento. Pidámosle pues al Señor que nos conceda poder imitarlo a Él, que nos dijo que era manso y humilde de corazón, y en Él encontraremos verdaderamente descanso y paz. Que los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.